Cuando hablamos de ediciones antiguas del Nuevo Testamento, nos referimos a cómo se recopilaron, cómo se editaron y cómo se transmitieron en la Edad Antigua, en la Edad Media, antes de la crítica textual moderna. Podemos encontrar distintas compilaciones, copias parciales o completas del Nuevo Testamento en griego que circularon en distintas épocas. Cada edición refleja un tipo distintivo de texto, como el alejandrino, que era más sobrio y más cercano al original, como el bizantino, que tenía algunas armonizaciones y estaba un poco más pulido. A medida que el cristianismo crecía, se intentó unificar el texto para la liturgia, para la enseñanza y para la defensa doctrinal. Las principales ediciones antiguas en griego las encontramos en papiros, del siglo II hasta el siglo IV, y encontramos allí como el Evangelio de Juan, algunas cartas de Pablo, de Lucas. Posterior a ello encontramos los códigos unciales, desde el siglo IV hasta el siglo VI, que fueron manuscritos en pergamino, en letra mayúscula y eran más duraderos. Algunos códigos unciales conocidos es como el Codex Sinaiticus, Vaticanus, Alejandrinus, entre otros. Estas ediciones nos muestran cómo el Nuevo Testamento se iban fijando progresivamente en códices completos. Posterior a ello encontramos el texto bizantino desde el siglo V hasta el siglo X. Este se convierte en el texto estándar del Imperio Bizantino usado en la liturgia griega. Más tarde, este será la base del texto Receptos en el siglo XVI y posterior a ella también a la Reina Valera que tenemos en español. Cuando el griego no era suficiente, se usaron algunas versiones locales que servían como ediciones para estas comunidades. Las traducciones antiguas del Nuevo Testamento tienen un gran valor e importancia por su antigüedad. Representan un testimonio indirecto del texto griego que tuvieron a su disposición los traductores. El cristianismo se expandió en una zona donde predominaba el dialecto arameo llamado siriaco. Con el paso del tiempo se originaron traducciones latinas, coptas, entre otras. Dentro de las traducciones siriacas encontramos primeramente el Diatesarón, que fue el esfuerzo de Tasiano por recopilar los 4 evangelios. Posterior a ello fue considerado hereje y en la primera parte del siglo V, el obispo sirio Teodoreto manda a quemar todas esas traducciones del Diatesarón. Dentro de las traducciones siriacas encontramos el Vetus Sirra, que es el mismo viejo siriaco, que eran lecturas occidentales recopiladas en 2 manuscritos. Otra traducción siriaca muy conocida es la Peshira del siglo V, donde tenía el canon incompleto, menos 5 libros, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Apocalipsis, pero posterior a ello esto se convirtió en la Biblia oficial siriaca. Dentro de las traducciones latinas encontramos la Vetus Latina, datada del siglo II hasta el siglo IV, y eran múltiples ediciones sin uniformidad. Otra traducción latina muy conocida era la Vulgata de Jerónimo. La encontramos en el marco histórico después del 380 hasta el 405 aproximadamente. Y esta es la primera edición latina estándar utilizada por la Iglesia Católica por más de 1000 años. Otra traducción muy conocida fue la Copta de Egipto, la Saidica utilizada en el Alto Egipto y la Guairica usada en el Bajo Egipto, entre otras traducciones como la Armenia, muchas veces conocida como la reina de las versiones por su fidelidad al griego. Y tenemos también otras traducciones como la Gótica o la Etíope. Como dato importante, quiero mencionarte de que existen más de 5.800 manuscritos en griegos entre papiros, unciales y leccionarios. Más de 10.000 manuscritos en latín como la Vulgata y la Vetus Latina. Más de 350 manuscritos en siriaco, incluyendo la Peshira y sus revisiones. Cientos de manuscritos en copto. Miles de manuscritos en armenio después del siglo V. En total, tenemos más de 20.000 manuscritos antiguos del Nuevo Testamento en todas las lenguas. Esto lo convierte en el texto más atestiguado de la antigüedad. Con toda esta información, concluimos de que todas las versiones antiguas del Nuevo Testamento de la Biblia muestran de que no existía una versión única en la antigüedad. No existía una versión oficial del Nuevo Testamento hasta que la Iglesia fue consolidando el canon y el texto. Cada edición refleja un momento histórico. Por ejemplo, después de Cristo, durante las persecuciones, fueron copias rápidas en papiros. Otro momento histórico fue en el tiempo de Constantino, que eran códices lujosos en pergamino. Posterior,
a ello, otro momento histórico fue la expansión misionera, y esto llevó a que existieran muchas traducciones. Y en la Edad Media, la consolidación del texto bizantino, y en Roma la Vulgata. Hoy, gracias a estas ediciones, podemos reconstruir el texto hasta un 98-99% seguro del original, dándonos un alto grado de confianza al texto que tenemos actual como el Nuevo Testamento. En la actualidad, puedes tener plena seguridad y confianza en la palabra de Dios. Medita en ella. Conoce a Jesús y pon en práctica sus consejos. Dios te bendiga.